En esta noche quisiera compartir varios versículos. La primera lectura la vamos a tomar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 36. Si hubiera que poner, o si ponemos un título a esta prédica, a este sermón, pondríamos ayudando al prójimo con la actitud correcta. Dice así la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El verso anterior que no leí dice que fueron estos maestros de la ley a tentarle a Jesús. Tuvieron una intención de ellos de alguna manera probar lo que él estaba diciendo, tratar de hacer una trampa, o como en nuestro lenguaje decimos, de alguna manera hacerle una pregunta en la que le pudieran hacer pisar el palito, porque antes de esto había dado una respuesta a alguien que también con doble intención se había acercado probando a Jesús. Pero Jesús conoce los pensamientos, conoce las intenciones, conoce cada actitud que nosotros tenemos, y aún lo que no le hemos dicho a nadie y está en nuestra mente, delante de los ojos de Dios está descubierto. Entonces Jesús le trae a la palabra algo que ya está en el Antiguo Testamento. Él toma dos versículos, él toma dos párrafos de la Biblia, uno que se encuentra en el libro de Levítico y otro en el libro de Deuteronomio, y con eso él trae la respuesta. Lo que me gusta de esto, que muchos de nosotros estudiamos la Biblia, y lo bien que hacemos de leer las Sagradas Escrituras, de estudiar la palabra de Dios, y sabemos que según la versión de la Biblia tienen entre 1500 y 1600 páginas tiene la Biblia. Pero ahora Jesús está diciendo que toda la ley se reduce a estos dos mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si no amamos a Dios por sobre todas las cosas y algo ocupa ese lugar, eso es idolatría. Cualquier cosa que fuere que ocupe el primer lugar le está robando la gloria a Dios, o intentando robarle la gloria a Dios, y se convierte en idolatría. Pero cuando nos encontramos con el segundo pasaje, y algo habló nuestro hermano Saúl, realmente fue muy claro en todo lo que él explicó. Y cuánta verdad que lo que la Biblia nos enseña nos deja pensando, nos hace sentir que cuánto nos falta. Muchos podemos decir: tengo tiempo de tener una experiencia con Dios, de caminar en mi fe con Dios, pero cuando encontramos pasajes como este, somos muy confrontados. Nos hace ver cuánto debemos comprender lo que Dios pretende de nosotros y por qué Dios pretende esto de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios pide que nosotros amemos al prójimo? ¿Por qué Dios pide que tengamos esta manera de medir al prójimo? Jesús lo dijo de esta forma, Jesús lo dijo de esta manera: que al que mucho se le amó, que al que mucho, se le perdonó, mucho
amó. Entonces, cuando nosotros pensamos en un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, que Él nos amó a nosotros con amor eterno, de tal manera que entregó a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Él lo envió. Fue una manera tan amplia la que Él tuvo de expresar su amor por la humanidad, por cada uno de nosotros. Eso lo dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, que fue una manera tan especial que Dios amó a la humanidad, que no escatimó, que Él no miró, sino que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Pero muchas veces nos damos cuenta que, vuelvo a repetir, como oíamos, se nos hace difícil llevarnos bien con todos, entendiendo que todos son prójimos. Y el prójimo no es más que el que está próximo a nosotros, un ser humano, una persona. Ese es el prójimo. Pero con muchos por ahí tenemos demasiada afinidad. Podemos tener gesto de bondad, gesto aún de misericordia, porque nos cae bien, porque su manera de ser es agradable a nosotros, por sus actitudes. Pero hablábamos días atrás con mi esposa y estamos viviendo días donde la gente está necesitando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando hablamos de esto, es un versículo muy amplio que lo podemos utilizar en distintos momentos, pero cuando hablamos en esta noche de la manifestación del amor de Dios, es que la gente está angustiada, la gente está cargada, la gente está desesperada, y lo podemos notar muchas veces en la manera en que se comunican, en la manera que se expresan, como buscando a ver de qué manera le vamos a responder. Si no escuchan lo que pretenden oír, quizás terminaría en una discusión. Pero cuando nosotros comenzamos a tener afinidad, a pesar de que estamos en el diario andar con nuestras obligaciones, con nuestras cosas, pero cuando nosotros prestamos atención a la carga que tiene la gente, y en vez de contestarle con una respuesta dura, la Biblia dice lo siguiente, que la respuesta blanda aplaca la ira. Y en ese momento, cuando la gente se expresó mal, se expresó de lo que está llena en ese momento, de la tristeza, de la desesperación, de su insatisfacción, de sus problemas que no ha podido resolver por la impotencia que eso le produce. Pero cuando encuentra a alguien que tiene una palabra diferente, eso hace que aún el caos que está viviendo comience a ver esperanza. Días atrás, escuchamos todos estos días que tuvimos reunión atrás, que las tormentas en la vida llegan, para unos y para otros. Pero hay que tener sabiduría para saber cómo poderlas enfrentar. Y en este tiempo, nosotros como iglesia, como hijos de Dios que nos denominamos, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos una parte que es importante. Quisiera leer ahora en San Mateo capítulo 25, verso 31. Ahí son varios versículos al 46. Vamos a tratar de leerlos porque son importantes para desarrollar este tema. Dice de esta manera: el juicio de las naciones. Jesús estaba hablando de lo que iba a venir, no es que que sucedió, sino de lo que va a venir, todavía no ocurrió. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se levantará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, solo en dos caminos, dos opciones. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeño, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Primero que debemos ver en esta historia que Jesús deja como ejemplo, que no podemos ignorar, que todos un día vamos a estar ante un juez que todo lo vio. No hay manera que alguien pueda evadir eso. La Biblia dice lo siguiente: que todos los hombres vivirán, y cuando mueren, después que mueren, vendrá el juicio. Y después que el ser humano muere, no hay más nada para hacer. Todo tiene que ver mientras estamos de pie, mientras nosotros podemos decidir. Nosotros somos dueños de lo que hacemos. Por eso esto tiene gran importancia, lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba hablando. Que nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, tiene trascendencia para los cielos. Cuando nosotros tenemos una actitud correcta, conforme a lo que Dios en su palabra nos enseña, conforme a lo que la palabra de Dios nos deja saber cómo nos debemos conducir, y nos proponemos practicarlo en el día a día. Por eso dije de que es una palabra que nos hace pensar verdaderamente, que no podemos decir lo hemos hecho todo, en esta prueba tengo un 10. No sé cómo saldríamos en esta prueba. Si hoy fuera evaluado, no sé cómo saldría en esta prueba. Por eso es que Dios nos llama a reflexionar. Porque Él nos ha enseñado y nos deja saber qué es lo que debemos hacer aquí, en estos días que vivimos, en medio de la sociedad donde Dios nos permite vivir, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestros vecinos,
en medio de nuestros conocidos. Dice de que Él encontró dos grupos de personas. Unos que se ocuparon del enfermo, que se ocuparon del necesitado, que se ocuparon del que estuvo preso, que se ocuparon del extranjero, el migrante. Tanto lo vemos en estos días, gente que migra de una nación a otra y algunos les cierran la puerta y son indiferentes. Y gente que tiene otra actitud y va y los atiende y les lleva alimento y les lleva comida. Esa gente está haciendo la voluntad de Dios, quizás sin conocer lo que la palabra de Dios dice, pero lo están haciendo. Y fue mucha la sorpresa de ellos cuando llegaron a ese juicio y le dijeron: ustedes son aceptos por estas obras, por la manera en que obraron, por la actitud que tuvieron mientras hicieron esto. Y muchas veces gente se encuentra frustrada cuando llega a cierta edad de su vida y dice: estuve enfermo y nadie me vino a visitar. Pero vivió toda esa vida, vivió todo el tiempo de su vida que tampoco visitó a nadie, que tampoco ayudó a nadie. Y después entonces reclama y dice: se olvidaron de mí, nadie me visita, nadie se ocupa. Claro que si sabemos de alguien que está en esa necesidad, no debemos mirar por lo que sembró, sino nosotros como hijos de Dios debemos añadir bondad y gracia, como lo hizo Jesús sobre nuestras vidas. Pero lo importante en esto es que en este caminar que nosotros nos da este tiempo Dios, que podamos entender que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra cuenta para la eternidad. La Biblia dice lo siguiente: que Dios en los hombres, en nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, puso eternidad, sin que muchos de ellos se den cuenta. Mi deseo personalmente es que cuando Dios me llame a su presencia, cuando terminen mis días aquí en la tierra y me encuentre en este juicio, que Dios me pueda decir: la asignación que te di, la hiciste bien. Pero tengo mucho peso, pero tengo mucha preocupación en esto. No es que digo, siento que lo he hecho bien, sino que le pido a Dios que todos los días me dé sabiduría para contar los días de tal manera. Como hijos de Dios, debemos pedir la guía a Dios para que Él nos ayude, para que nosotros lo podamos hacer bien, para que cuando estemos en ese lugar, cuando estemos en ese momento, Dios diga: lo hiciste bien, era la asignación que tenía para ti en ese tiempo. Dios en esta noche es un Dios de mucha bondad, porque nos está advirtiendo de algo que todavía no ocurrió, que todavía no llegó, pero un día va a llegar. Entonces esta palabra es muy a tiempo para que nosotros podamos reaccionar de la manera que lo estamos haciendo. Quisiera leer otro pasaje en la palabra de Dios que nos va a hacer pensar de algo que ya mencionamos en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 5. Dice de esta manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este pasaje dice
que si nosotros practicamos los dones, lo que está hablando es de dones que Dios le da a quien está en su iglesia. Habla de dones muy importantes. Habla que si la persona tuviera lenguas angelicales para hablar misterios con Dios, que si la persona tuviera el don de fe, que puede sanar enfermos, que puede hacer prodigios, que puede hacer proezas, aún todo eso, dice Dios que es como címbalo que retiñe. El címbalo es algo parecido al platillo de la batería, pero de la manera que lo expresa esta historia, esta palabra de Dios, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, está diciendo que es algo que retumba de una manera molesta, que a Dios, cuando lo hacemos, lo que hacemos sin amor, delante de Dios, en la presencia de Dios, es algo que es un ruido molesto, que le molesta a sus oídos, que es ingrato, que es de mal gusto, de mala manera. Pero ¿cómo puede ser? Si son los dones. Sí, son los dones. Los dones son el regalo que Dios ha puesto para la iglesia, para que sean utilizados dentro de ellas. Pero si no lo entendemos y no lo ponemos al servicio de Dios con la actitud correcta, de nada sirve. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, todo lo que nosotros practicamos en este lugar, quienes nos congregamos aquí, cuando nosotros alabamos a Dios, sentimos que nuestra alabanza es como una ofrenda que sube a su presencia. ¿Es lo que creemos? Verdaderamente creemos eso. Cuando nosotros ocupamos un tiempo para ministrar a Dios, para servir a Dios, creemos que tiene valor en el reino de los cielos. Lo que nosotros hacemos aquí en la tierra cuenta en los cielos, y es una gran verdad, es una verdad absoluta. Pero si lo hacemos con la actitud correcta. Aquí dice lo siguiente, algo que creo que nos conocemos en este lugar, que ninguno hemos practicado aún. Dice que si vendiéramos todo lo que tenemos, si nos despojáramos de todo, de nuestra casa, de nuestro vehículo, de las cosas que valoramos, si dijéramos, se lo voy a dar todo a los pobres, a partir de mañana yo voy a andar a pie, pero que los pobres anden en auto. Pero si eso no tiene una verdadera actitud de amor, si no es una actitud genuina en la que Dios nos mueve a hacerlo, Dios dice, ¿sabes qué? Te quedaste a pie de gusto, porque lo que hiciste no sirve para nada. Quizás sirve para alimentar tu ego, para que la gente hable, qué buena gente sos, pero delante de mis ojos no sirve para nada. Como dicen los chicos, no existís. No existe, no hay registro en el reino de los cielos cuando no lo hacemos de la manera correcta, cuando no sentimos amor, cuando no sentimos lo que sentía Jesús. Yo me pregunté mucho antes de exponer esta palabra, ¿cómo podemos hacer para nosotros poder ministrar sobre el amor? Los dones dentro de la iglesia son muy necesarios. El fluir de Dios dentro de la iglesia es extremadamente necesario, pero en el orden correcto. Debe ir de la mano del amor por el prójimo y el necesitado. Vamos a leer en 1 Juan 4, verso 7, porque aquí vamos a empezar a tener luz de qué es lo que necesitamos para ministrar en el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí encontramos una verdad más. Dios hablando y diciendo: solo pretendo que con la manera en que los he medido, vuelvan a medir. Te perdoné mucho, perdona mucho. Tuve misericordia, tené misericordia. Y muchas veces no somos así. Muchas veces nos olvidamos de nuestros fracasos, de nuestros errores, de las cosas que echamos a perder, pero nos humillamos delante de Dios y Dios usó de misericordia sobre nosotros, sobre mi vida. Dios ha usado de misericordia, de una gracia, de un amor que me ha perdonado mis errores. Pero tengo que ser honesto. Muchas veces, cuando he mirado al otro lado, he tenido una mirada un poco de juez, un poco dura. Pero viendo esta realidad, es donde somos confrontados. Al menos yo soy confrontado. Que debo amar a mi prójimo, que debo volver a medir de la misma manera que midió Jesús, no sabiendo si mañana o quizás en un rato tenga que pedir nuevamente misericordia y no sea justo delante de los ojos de Dios y Él me mida como yo medí. Pero esto, entonces uno dice: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para mirar a mi prójimo? ¿Cómo hago para medirlo? En realidad, ¿cómo hago para amarlo? ¿Cómo hago para mirarlo con esa mirada de amor? ¿Cómo hago para practicar o asemejarme a lo que Jesús me está pidiendo? Vamos a Romanos capítulo 5. Verso 5, dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que volvemos a lo que dice en 1 Corintios capítulo 13. Por medio del don del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Él nos da una medida de amor. Él nos permite que podamos amar. Él nos permite que podamos tener actitudes como las que Dios pretende que nosotros podamos tener. Nosotros decimos: somos cristianos. ¿Te sabe de que nos dicen así? Son cristianos evangélicos. Lo que están diciendo es que somos pequeños Cristo. Somos seguidores de Jesús sobre la tierra. En 2 Timoteo dice lo mismo en el capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si hoy nos damos cuenta que nos cuesta amar, que se nos hace difícil amar, que con algunas personas hacemos como con el chicle, lo masticamos, pero no lo terminamos tragando. Es como que lo tenemos de un lado para otro y no me termina de caer. Y no sé qué tiene, pero no lo termino de aceptar. Pero Dios en esta noche, a través de su Espíritu Santo, quiere asistirnos con esa medida de amor, que es la que necesitamos como hijos de Dios. En Filipenses capítulo 2, yo se lo voy a parafrasear, no quiero usar más tiempo, pero ahí termina diciendo en uno de los versículos, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando Jesús se encontraba con personas que sufrían, que la vida no les había sido fácil, no los miraba con una mirada de juez, más bien le miraba con una mirada de misericordia. Cierto día le trajeron una mujer que había sido encontrada en un pecado y vinieron muchos a señalarla. Y Jesús se inclinó y empezó a hacer un dibujito en la tierra. Y dijo: muchachos, ¿están listos para tirar piedras? ¿Ustedes son mejor que ella? ¿Se sienten capaces? ¿Se sienten mejores personas? ¿Se sienten que ustedes han hecho todo bien en la vida? Tiren la piedra. Y Jesús no volvió a levantar la mirada. Dio unos minutos y se ve que el Espíritu Santo los empezó a convencer de pecado. Les hizo ver la realidad. Les recordó algunas cositas que ellos tenían por ahí. Pero cuando se queda frente a frente con la mujer, Jesús tenía la autoridad para juzgarla, pero la miró con alguien que tenía necesidad de ser perdonada. Y le dijo: mujer, yo tampoco te condeno. Vive fruto de arrepentimiento. No caigas en lo mismo. Pero y esa mujer se fue libre. Quiero leer un último pasaje que nos habla de la actitud que tuvo Jesús. San Marcos capítulo 1 verso 40. Dice así: vino a él un leproso rogándole, hincado de rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Y qué hay de raro en esto? Que Jesús sane a alguien que está enfermo, que Jesús sane a una persona que tiene una enfermedad, que está desahuciada. En ese tiempo un leproso era una persona que estaba desahuciada. La Biblia dice en muchos pasajes que Jesús enviaba la palabra y la gente era sanada a la distancia. Enviaba la palabra y personas que estaban oprimidas por el diablo eran libres.
Él tenía la autoridad para usar su palabra y enviarla donde Él quería. Pero este pasaje deja ver otra cosa de Jesús. Deja ver la compasión de Él. Porque a un leproso nadie se le acercaba. La historia cuenta que los leprosos usaban como una campana, y ellos cuando veían a alguien debían decir inmundo, inmundo, inmundo. O sea, que el que se acercaba era porque decidía hacerlo. Ellos estaban desahuciados, tenían un lugar apartado de la ciudad, apartado de sus amigos, apartado de sus conocidos. Eran desechados. Pero dice la Biblia que cuando este hombre se encuentra con Jesús, se postra delante de Jesús. Pero Jesús no envía la palabra y le dice: eres sano, ya te limpié. Jesús dejó de lado las llagas, el olor maloliente que podía tener este hombre, su situación, y le tendió una mano. Le tomó de la mano. Como iglesia debemos entender esto, que Dios nos ha dado autoridad para utilizar su palabra. Si le creemos a Dios, si creemos lo que Jesús ha dicho, lo mismo nosotros podemos hacer, pero sin dejar de entender lo que es tener misericordia. Que en nosotros, cuando podamos ver la necesidad, que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo creo que este tema nos va a hacer reflexionar bastante de cuán buenos cristianos, entre comillas, hemos sido. Cómo hemos medido la angustia, la desolación, el dolor, la tristeza de personas que la están pasando mal. Tenemos los dones, pero debemos tener los frutos. Dios nos ha asignado como iglesia dones, como dije recién, don de sanidad, don de milagro. Están aquí dentro de la iglesia para hacer cosas grandes en Dios. Pero Dios pretende que tengamos la actitud que tuvo Jesús, que podamos tocar al necesitado. Que si hemos tenido una actitud altiva, de orgullo, la Biblia dice que cuando servimos a Dios, cuando nos ponemos en la mano de Dios, si nos consideramos mayor a alguien, en realidad no entendimos nada. Si creemos que somos alguien, la verdad, por lo que dice en la palabra, es que nada somos, es que no existimos. Pero la Biblia dice lo siguiente, que Dios da gracia al humilde. Si en nuestros corazones comenzamos a clamar a Dios para que nos dé humildad, para hablar de la manera correcta, para expresarnos de la manera correcta, para poder estar a la altura del que la está pasando mal, para tener la actitud que tenía Jesús, compasión ante el necesitado. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. No sé, Johnny, si es posible compartir un video que tenemos. Si fuera posible, yo quisiera compartir un video. Quizás yo no fui muy claro. Traté de ser claro,
Traté de exponer la palabra de Dios con mucha sencillez. Siempre que expongo la palabra de Dios, trato de exponerla con mucha sencillez para que se aproveche, para que se reciba lo más posible. Si tenemos ese video, yo sé de que va a agregar, y en realidad sé que va a ser más útil que todo lo que yo le estuve diciendo. Hey amigo, despierte, no puede dormir, ya va a empezar el servicio, por favor retírese. ¿Qué onda, amigo? ¿Tienes hambre? Vamos, te invito a comer. No tengas miedo. Con la familia, reunida. Hola familia, ¿cómo están? Traje aquí a un amigo y traje la comida. Pobrecita está con hambre. A ver si la atiende ahorita. Siéntate en confianza. Gracias. Gracias por muchas gracias. Sí. Claro. Una hamburguesa con él, ¿sabes? Gracias. No es mucho, pero seguro que te va a llenar la barriga. Gracias, mi amigo. Muchas gracias amigos. ¿Me acompañan? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo estás? Disculpe, señor, no se puede sentar en la primera fila. Es de pastores, de miembros de la iglesia. Perdón, lo siento. Bienvenidos todos a la iglesia del Señor, donde lo recibimos con amor de Dios. Y de esa misma forma recibimos hoy a nuestro nuevo pastor, que seguramente ya se encuentra entre nosotros. Pastor Gómez, ¿puede venir a su púlpito, por favor? Pastor Gómez, ¿puede venir a su púlpito, por favor? Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si comparto todo lo que tengo con los pobres, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita con la maldad, se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Muchas gracias. No tengo duda que este video Dios lo ha utilizado para que el Espíritu Santo exprese y añada lo que era necesario en esta noche. Simplemente te invito en esta noche a que inclines tu rostro. Si sientes de alguna manera o tienes una necesidad y quieres que oremos aquí en el frente, en el altar lo podríamos hacer. Pero lo importante en esta noche es poder replantearnos, porque estamos a tiempo, cómo hemos actuado, cómo hemos vivido todo este tiempo. Si hemos tenido actitudes que nos hacían creer que estábamos por encima de alguien, que en vez de abrir los brazos al necesitado, si su imagen no nos agrada, si su aspecto no nos agrada, nos expresamos de otra manera. Pero si es alguien popular, alguien que tiene gracia de alguna manera, le acompañamos, le abrazamos, le palmeamos. Pero sé que es Dios que a tiempo ha traído esta palabra, porque lo que Dios hará a través de nuestras vidas es algo hermoso. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Dice la Biblia también que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Pero también dice su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, que esa debe ser nuestra actitud. Aunque nos paguen mal, aunque la gente nos defraude, a Jesús también, Él dio lo mejor y la gente no tuvo una actitud correcta. Y se nos olvida que si queremos seguir a Cristo Jesús, debemos caminar por donde Él caminó. Padre, en esta noche te doy gracias porque me has permitido el privilegio de estar delante de tu pueblo, de exponer una palabra como esta, una palabra que nos hace reflexionar demasiado de cómo hemos vivido, de cómo hemos actuado, Señor. Pero ahora clamamos, como dice tu palabra en el libro de Romanos, que el Espíritu Santo nos asista con una medida de amor para poder extender la mano al necesitado, Señor. Que no solo utilicemos los dones que tú nos has dado, Señor, para hacer cosas grandes, Señor, que sé que tú las harás en medio de tu pueblo. Pero, Señor, que nuestras actitudes estén cargadas de humildad, de amor, de bondad, de lo que en tu palabra nos enseña, Señor, que son los frutos del Espíritu, Señor amado. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche estamos a tiempo para arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, Señor, por la falta de amor, por la falta de bondad, por la falta de misericordia, Señor, por la indiferencia con que hemos actuado, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Dios amado, y declaramos, Señor, que comenzaremos a hacer lo que tú nos indiques en este tiempo: atender al necesitado, orar por el enfermo, orar por aquel que está desahuciado, Señor. Oh Padre bendito, Señor, sé que en esta noche tú estás dando dirección, Señor. Sé que estás trayendo claridad en los pensamientos sobre tus hijos.
de lo que debemos hacer en este día, Señor. A ti te damos gracias, Señor, porque estamos a tiempo en esta noche, porque es el tiempo, Señor, para arrepentirnos y pedirte, Señor, que tu gracia sea sobre nuestras vidas, que nos ayudes a mirar como tú miras, Señor, que en nosotros haya el sentir que había en Jesús, pasión por el necesitado, Señor, compasión a la misma vez. Oh Señor, que nuestras actitudes no solo sean verbales, no solo sea un Dios te bendiga, sino de que nuestras buenas obras cuenten en todo sentido, Señor. Oh Dios del cielo, Señor, te damos gracias en esta noche, honramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén.